¿Cree que es posible trascender esta realidad y explorar mundos más allá del nuestro? En 1958, Robert Monroe, un escéptico hombre de negocios sin ninguna conexión con lo espiritual, se lanzó a un inexplicable viaje que cambiaría su percepción de la vida y de la propia existencia. Sin saberlo, descubrió cómo abandonar su cuerpo físico y viajar a través de dimensiones desconocidas, revelando verdades que desafían todo lo que conocemos. En el vídeo de hoy, descubrirá las experiencias que le hicieron trascender esta realidad, y lo que encontró al otro lado le dejará sin palabras. La experiencia que lo cambió todo. El primer viaje más allá del cuerpo. Todo comenzó una noche aparentemente normal, pero que se convertiría en un hito en la vida de Robert Monroe, el hombre que trascendió esta realidad. En 1958, mientras intentaba dormir, Monroe fue presa de una intensa e inexplicable vibración que parecía envolver cada célula de su cuerpo. La sensación era tan fuerte que pensó que sufría un ataque o algún trastorno neurológico. El zumbido interno creció, casi como si se estuviera formando un campo de energía a su alrededor, y por un momento sintió como si una fuerza invisible tirara de él. Al principio, Monroe intentó resistirse, pero la vibración continuó, ganando en intensidad hasta que de repente sintió una ligereza inusual. Su cuerpo parecía haber despegado. Al abrir los ojos, Monroe se dio cuenta de que ya no estaba tumbado en la cama. Estaba flotando suavemente a unos metros del techo, viendo claramente la habitación a su alrededor. Debajo de él, su cuerpo físico permanecía inmóvil y su mujer dormía plácidamente a su lado. La visión de sí mismo le golpeó como una descarga eléctrica. Durante unos segundos pensó que estaba muerto y una avalancha de preguntas inundó su mente. ¿Me he muerto? ¿Es esto un sueño? ¿Qué está pasando? Intentó moverse, pero se dio cuenta de que el más mínimo pensamiento dirigía su cuerpo sutil con sorprendente precisión. Se movía sin esfuerzo, como si su propia intención definiera la dirección. Monroe dudó en volver a su cuerpo, abrumado por una mezcla de fascinación y miedo. No sabía cuánto tiempo llevaba flotando, pero en un momento dado, el pánico se apoderó de él. ¿Y si no puedo volver? En un acto instintivo, se concentró intensamente en la sensación de estar dentro del cuerpo físico y en un abrir y cerrar de ojos, fue absorbido de nuevo con un impacto que casi le hizo saltar sobre la cama. Su corazón se aceleró y las vibraciones cesaron al instante. A la mañana siguiente, Monroe se levantó con una sensación de incredulidad. La experiencia había sido tan real que se había pasado el día intentando encontrar explicaciones lógicas. ¿Habría sido solo un sueño lúcido? Decidió no contárselo a nadie inmediatamente, por miedo a ser ridiculizado o interpretado como alguien con problemas psicológicos. Sin embargo, la experiencia no desapareció de su mente. La vibración volvió otras noches, y Monroe empezó a darse cuenta de que estaba ocurriendo algo extraordinario, algo que trascendía las explicaciones convencionales. Aquella experiencia marcó el inicio de un viaje más allá de los límites de lo físico, que le llevó a explorar dimensiones y realidades que desafiaban las leyes conocidas. Cada nuevo viaje extracorpóreo reforzaba la sensación de que la realidad tal y como la conocemos podría ser solo la superficie de un vasto océano de existencia. Poco a poco, Monroe empezó a aceptar que quizá el mundo físico no era el único plano en el que podía habitar la conciencia humana, y eso era solo el principio. El segundo cuerpo, la clave para trascender la realidad física. Tras su primera experiencia extracorpórea, Robert Monroe empezó a darse cuenta de que no se trataba de un sueño pasajero, sino de la puerta a una comprensión más profunda de la existencia. Decidido a explorar este fenómeno, Monroe empezó a observar patrones en las vibraciones que precedían a la separación. Se dio cuenta de que un estado de relajación total,
similar al que se alcanza durante la meditación profunda, era esencial para facilitar el desdoblamiento. Sin un método claro, Monroe empezó a desarrollar sus propias técnicas, experimentando con diferentes formas de respiración y estados mentales para inducir conscientemente el proceso. Al principio, se encontró con dificultades. En muchas ocasiones, era devuelto a su cuerpo físico en cuanto se daba cuenta de la separación, lo que le provocaba frustración y miedo a no poder volver. La sensación durante el desdoblamiento fue descrita por Monroe como el cruce de un umbral invisible. Refirió una intensa sensación de hormigueo, seguida de una ligereza indescriptible, como si su esencia se desprendiera de la materia. A veces, la transición era tan sutil que solo se daba cuenta de que estaba fuera de su cuerpo cuando miraba hacia abajo y veía su cuerpo físico allí tendido. Otras veces, la salida era brusca, casi como si una fuerza desconocida tirase de él. Este proceso le llevó a profundizar en su comprensión del segundo cuerpo, una forma de conciencia que se movía sin las limitaciones del espacio físico y que parecía operar a frecuencias vibratorias diferentes. Monroe empezó a reconocer que la existencia de este cuerpo sutil no era una idea nueva. Encontró paralelismos en varias tradiciones espirituales a lo largo de la historia. El concepto de cuerpo astral ya estaba presente en los antiguos textos egipcios, representado por el Ka, fuerza vital, y el Ba, la parte del alma capaz de viajar entre dimensiones después de la muerte. En la tradición hindú, el Sukshma Sharira se refiere al cuerpo sutil que trasciende la muerte física y sirve de vehículo al alma en sus viajes kármicos. En las enseñanzas del budismo tibetano, el Gyulu, o cuerpo ilusorio, describe la proyección de la conciencia a otros planos, mientras que el cuerpo del arco iris simboliza la transmutación final del cuerpo físico en luz pura. Para Monroe, sin embargo, el segundo cuerpo no era algo esotérico o místico, sino una manifestación real de la conciencia a la que cualquiera podía acceder y desarrollar con la práctica. Con el tiempo, Monroe llegó a dominar el proceso de separación, navegando por dimensiones invisibles con mayor confianza. Se dio cuenta de que el segundo cuerpo respondía inmediatamente al pensamiento, permitiendo cambios instantáneos a diferentes lugares e incluso a otros planos de existencia. La sensación de libertad al flotar más allá de los límites del mundo material reveló algo que Monroe nunca imaginó. Somos algo más que carne y huesos. Este cuerpo sutil, que se mueve en esferas invisibles para el ojo ordinario, demostró que la conciencia trasciende las barreras físicas. Con cada viaje, Monroe se convencía de que la verdadera naturaleza del ser humano se encuentra mucho más allá del plano terrenal, una percepción que cambiaría para siempre su forma de entender la vida y la muerte. Sabía que, al explorar este nuevo territorio, solo estaba arañando la superficie de un misterio mucho mayor que podría redefinir la percepción que la humanidad tiene de su propia existencia. Más allá del velo, el encuentro con otras dimensiones. A medida que profundizaba en sus viajes extracorporales, Robert Monroe descubrió que cruzar el umbral de la realidad física era solo el principio de un viaje que le llevaría a reinos inimaginables. Empezó a acceder a lo que denominó el segundo escenario, una dimensión en la que las leyes conocidas de la materia y el tiempo sencillamente no se aplicaban. En esta nueva realidad, Monroe se dio cuenta de algo extraordinario. El pensamiento no solo daba forma, sino que creaba activamente el entorno que le rodeaba. Un simple deseo podía dar forma a paisajes, edificios o incluso objetos que desaparecían en cuanto su atención se desviaba. Este universo maleable parecía regirse por una única regla. La conciencia era la fuerza creativa suprema. Durante una de sus exploraciones, Monroe se encontró en un vasto campo, iluminado por una luz dorada que no parecía tener una fuente clara. Mientras caminaba,
El paisaje cambiaba constantemente, como si respondiera a su presencia. De repente, distinguió figuras a lo lejos, seres con formas vagamente humanas que flotaban sobre el suelo. Cuando Monroe intentó acercarse, la comunicación no se produjo mediante palabras, sino a través de una transmisión directa de pensamientos y emociones. La primera vez que experimentó esta forma de comunicación, Monroe sintió una avalancha de conocimientos, recuerdos e incluso sensaciones físicas que no le pertenecían. Era como si las barreras entre sus mentes se hubieran disuelto. Las entidades variaban en intenciones y vibraciones. Algunas eran amistosas y parecían dispuestas a guiarle, mientras que otras mostraban indiferencia o mantenían una postura fría, observándole desde lejos. En una experiencia, Monroe relató que un ser de luz le desvió del camino y le advirtió sobre las zonas de distorsión, regiones del segundo escenario donde el pensamiento descontrolado creaba realidades fragmentadas e inestables, reflejo del caos mental de quienes las habitaban. En estos lugares, los paisajes se contorsionaban, el cielo cambiaba rápidamente de color y Monroe llegó a sentirse observado por ojos invisibles. La ausencia de tiempo lineal era uno de los aspectos más desconcertantes de este nuevo plano. En un momento dado, Monroe describió que vivía 3 versiones de sí mismo simultáneamente, una explorando, otra interactuando con entidades y una tercera volviendo al cuerpo físico. Pasado, presente y futuro fluían como una sola corriente, y empezó a darse cuenta de que la noción de tiempo era en realidad una construcción de la mente humana. Esta experiencia le hizo darse cuenta de que, en el segundo escenario, el tiempo se desarrollaba como un océano infinito, donde todas las posibilidades existían al mismo tiempo. Monroe categorizó sus experiencias en estos planos, describiendo diferentes capas de la realidad. Algunas dimensiones eran vibrantes y estaban llenas de formas de vida exóticas, mientras que otras parecían desprovistas de luz y habitadas por entidades portadoras de densidad emocional. Estas variaciones le llevaron a concluir que cada plano era un reflejo directo del estado de conciencia de quienes lo habitaban. Cada viaje acercaba a Monroe a una verdad inquietante. La realidad física que conocemos es solo una fina capa sobre un vasto universo habitado por inteligencias y fuerzas que trascienden las limitaciones humanas. Y cuanto más exploraba, más se daba cuenta de que lo que llamamos realidad no es más que una pequeña pieza en una red infinita de existencia. La verdad oculta, lo que existe entre las realidades. A medida que Robert Monroe profundizaba en sus viajes extracorporales, empezó a darse cuenta de que entre la vida y la muerte había capas invisibles, dimensiones intermedias que parecían actuar como zonas de tránsito, habitadas por fragmentos de conciencia, emociones no resueltas y seres perdidos. Estas realidades estaban envueltas en una niebla densa y silenciosa, y la atmósfera oscilaba entre sombríos tonos grises y tenues luces que parecían palpitar, como si el propio paisaje estuviera vivo. La atmósfera de estas capas tenía un peso emocional casi palpable, una mezcla de melancolía, confusión y nostalgia. En una de sus exploraciones, Monroe se encontró en una ciudad incolora, donde edificios de aspecto fragmentado se alzaban de forma irregular, como reflejos distorsionados de recuerdos humanos. Mientras caminaba por las calles, se encontró con entidades que vagaban sin rumbo, con la mirada vacía y fija, como si estuvieran atrapadas en un ciclo repetitivo de pensamientos dolorosos. Algunas de ellas, según Monroe, parecían estar atrapadas en recuerdos concretos, reviviendo sin cesar momentos de pérdida o arrepentimiento. Describió a una mujer que lloraba frente a una puerta invisible, murmurando palabras ininteligibles, incapaz de percibir la presencia de Monroe. Lo que más sorprendió a Monroe fue la incapacidad de muchas de estas almas para reconocer que estaban atrapadas en estados ilusorios. Para ellos,
esta dimensión no era un pasaje temporal, sino una prisión emocional autoimpuesta. A veces, Monroe intentaba interactuar con estos seres, ofreciéndoles palabras de consuelo o tratando de guiarles para que siguieran adelante. Se dio cuenta de que, en ciertos casos, simples actos de compasión o la transmisión de emociones intensificadas bastaban para disolver temporalmente la niebla, permitiendo a estas almas ver una luz que las guiara hacia un nuevo viaje. Sin embargo, otras parecían resistirse, inmersas en su propio ciclo de dolor. Monroe empezó a interpretar estas capas no como castigos divinos, sino como reflejos de las mentes de quienes las habitaban. Era como si esas dimensiones hubieran sido construidas por la propia conciencia, basándose en las emociones predominantes en el momento de la transición. Describió estas regiones como manifestaciones del subconsciente, un purgatorio personal, donde las almas se enfrentaban a sus mayores miedos y remordimientos. Para Monroe, el infierno era una experiencia profundamente individual, moldeada por las sombras interiores de cada ser. Durante una de sus incursiones, Monroe tuvo la visión de un puente luminoso que cruzaba una vasta oscuridad. Al otro lado, podía sentir una presencia cálida y amorosa, algo que describió como la esencia del perdón absoluto. Este momento reforzó su creencia de que, por muy densas que fueran estas capas intermedias, siempre había una fuerza mayor esperando a aquellos que estuvieran dispuestos a liberarse. Fue en este entorno donde Monroe aprendió una de las mayores lecciones de sus viajes. Las emociones conforman el destino de la conciencia. La ira, la tristeza y el miedo creaban laberintos que mantenían las almas estancadas, mientras que el amor, la aceptación y el perdón actuaban como fuerzas liberadoras. Se dio cuenta de que estas capas no eran lugares de castigo, sino oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Al comprender las leyes emocionales que gobernaban estas dimensiones, Monroe se dio cuenta de que la trascendencia solo era posible enfrentándose a las sombras interiores y dominándolas. Lush, la energía oculta que alimenta el cosmos. De todos los descubrimientos de Robert Monroe, uno de los más inquietantes fue la revelación del Lush, una energía generada por las emociones humanas y cosechada por entidades superiores. Durante uno de sus viajes más profundos, Monroe se enfrentó a una presencia que describió como una inteligencia cósmica superior, pero desprovista de cualquier forma física reconocible. Esta entidad, sin utilizar palabras, le transmitió una enorme cantidad de información, un paquete de conocimientos que Monroe absorbió al instante. Describió esta experiencia como si una verdad universal se hubiera vertido directamente en su conciencia. Dentro de este flujo de información, Monroe se dio cuenta de que la Tierra no era solo un planeta de experiencias físicas, sino una enorme granja de energía diseñada para cultivar las emociones humanas. Con cada momento de alegría, dolor, miedo o amor, se generaba una vibración, y esta vibración se transformaba en una sustancia sutil, invisible a los sentidos físicos, pero perceptible en niveles superiores de existencia. Esta sustancia era el Lush, una forma de energía que, según Monroe, alimentaba a seres que existían más allá de la percepción tridimensional de la humanidad. Descubrió que determinadas emociones, como el amor profundo o el sufrimiento intenso, producían Lush en mayor cantidad y calidad. Lo más intrigante fue darse cuenta de que estas entidades no interferían directamente en las vidas humanas, sino que observaban e influían sutilmente en los acontecimientos para asegurarse de que se siguieran generando estas emociones. Monroe comparó esta dinámica con la forma en que un granjero cuida su campo, regando y protegiendo los cultivos, pero sin interferir en el crecimiento natural de las plantas. El ser humano, en este escenario, no era visto como una víctima,
sino como una parte esencial de un ciclo cósmico mayor, en el que su experiencia emocional contribuía al equilibrio de las fuerzas universales. Esta revelación sacudió profundamente a Monroe. La idea de que el sufrimiento humano pudiera servir de alimento a fuerzas invisibles le suscitó intensas reflexiones filosóficas. Pasó días cavilando sobre el significado de esta dinámica, preguntándose si convertía a la humanidad en esclava de un sistema energético o si había un propósito mayor oculto en esta relación. La respuesta, para Monroe, llegó en uno de sus siguientes viajes. Durante un momento de éxtasis espiritual, se dio cuenta de que el amor y el crecimiento personal no solo producían luz, sino que también liberaban la conciencia de aquellos que trascendían sus emociones más densas. Esta percepción le condujo a una nueva perspectiva. El sufrimiento no era un objetivo en sí mismo, sino una herramienta de aprendizaje y evolución. La humanidad no estaba condenada a ser una mera fuente de energía, sino invitada a comprender esta dinámica y utilizarla conscientemente. Para Monroe, el verdadero camino hacia la trascendencia residía en aprender a canalizar las emociones de forma equilibrada, liberando el luz voluntariamente a través del amor, la compasión y la aceptación. Este descubrimiento abrió un nuevo nivel de reflexión. ¿Estamos aquí para sufrir o para aprender a dominar nuestras emociones y trascender este ciclo? Monroe creía que, al comprender esta verdad oculta, la humanidad no solo podría participar en este sistema cósmico, sino convertirse en co-creadora en la producción y canalización de energía a niveles que iban más allá de la comprensión ordinaria. No veía esta experiencia como una prisión espiritual, sino como una oportunidad para alcanzar un estado de libertad y conciencia infinitamente expandido. La revelación, la salida del ciclo de la reencarnación. A lo largo de sus viajes y descubrimientos, Robert Monroe empezó a notar un patrón inquietante. Muchas almas estaban atrapadas en un ciclo repetitivo de nacimientos y muertes, incapaces de avanzar. Lo llamó el gran juego de la reencarnación, un ciclo continuo en el que las experiencias humanas se repetían hasta que la conciencia alcanzaba un punto crítico de evolución. Este ciclo, según Monroe, no era un castigo, sino un sistema de aprendizaje diseñado para expandir el alma. Sin embargo, para muchos, el apego emocional a traumas, deseos y ataduras ralentizaba este progreso, haciendo que las reencarnaciones se produjeran de forma casi automática. Decidido a encontrar una forma de romper este ciclo, Monroe desarrolló el concepto de velocidad de escape, una analogía que hacía referencia a la capacidad del alma de acumular suficiente energía y sabiduría para liberarse de las ataduras del plano físico. Del mismo modo que un cohete necesita cierta velocidad para superar la gravedad de la Tierra, el alma necesitaba alcanzar un alto nivel de conciencia para escapar de la gravedad emocional y espiritual que la mantenía atrapada en el ciclo de la reencarnación. Monroe comenzó a experimentar y perfeccionar técnicas que ayudaran a elevar esta frecuencia vibratoria. Descubrió que la clave residía en la práctica constante del desapego emocional y el control consciente sobre los propios pensamientos y sentimientos. Monroe creía que el miedo y las emociones descontroladas eran los mayores anclajes que sujetaban el alma al plano terrestre. Por esta razón, enseñó que liberándose del miedo y cultivando estados mentales de amor, perdón y gratitud, era posible acelerar esta velocidad de escape. Entre las prácticas desarrolladas por Monroe, la meditación profunda y el uso de la tecnología HemiSync fueron fundamentales. Esta tecnología, basada en la sincronización de los hemisferios cerebrales mediante sonidos binaurales, ayudaba a la mente a entrar en estados expandidos de conciencia, permitiendo el acceso a dimensiones superiores. Monroe animaba a los practicantes a utilizar estas herramientas para conectar con la esencia de su ser, explorando las raíces emocionales
que mantenían sus almas ancladas en el ciclo de la reencarnación. Además, Monroe enfatizaba la importancia del amor incondicional y el perdón como herramientas para la evolución. Creía que cada acto de compasión y cada perdón concedido o recibido disolvían las barreras internas que impedían el crecimiento espiritual. El amor, según él, era la fuerza motriz más poderosa para elevar la conciencia y alcanzar la tan deseada velocidad de escape. Para Monroe, esta búsqueda no era meramente filosófica, sino un objetivo tangible y real. Afirmaba que la experiencia humana es una oportunidad para evolucionar, pero que permanecer en ella indefinidamente es opcional. Al aprender a canalizar las emociones, liberarse del miedo y centrarse en ampliar el autoconocimiento, Monroe creía que cualquiera podía romper las cadenas que le ataban a la realidad física. Este camino de evolución, según Monroe, no solo tenía como resultado la liberación individual, sino que influía en todo el sistema universal. Al alcanzar la velocidad de escape y trascender el ciclo de la reencarnación, el alma entraba en planos superiores de existencia, donde podía actuar como guía y ayudante de otras conciencias en desarrollo. Para Monroe, esta era la verdadera misión del ser humano: evolucionar, trascender y, en algún momento, ayudar a otros a seguir el mismo camino. Fragmentos del infinito, vislumbres de otras vidas y universos. Durante sus viajes extracorpóreos, Robert Monroe se encontró con algo aún más sorprendente: vislumbres de otras vidas y realidades paralelas. A veces se encontraba habitando cuerpos que no eran el suyo, pero que le resultaban extrañamente familiares. En estas experiencias, Monroe accedía a recuerdos, emociones y escenarios que no pertenecían a su vida actual, lo que le llevó a preguntarse si estaba viviendo fragmentos de existencias pasadas o explorando versiones alternativas de sí mismo en universos paralelos. Estos encuentros le hicieron darse cuenta de que el tiempo, tal y como lo entendemos, no es lineal. Las vidas se desarrollaban simultáneamente en distintos planos, y el segundo cuerpo de Monroe le permitía cruzar esas fronteras. El impacto emocional fue profundo. Al habitar otros cuerpos, Monroe no solo experimentó nuevas perspectivas, sino también lecciones y aprendizajes de realidades que nunca había vivido físicamente. Estas revelaciones reforzaron la idea de que la existencia humana no es más que una pequeña pieza en el vasto rompecabezas del infinito. El legado de Robert Monroe, el hombre que trascendió y nunca volvió a ser el mismo. Los viajes de Robert Monroe le transformaron de hombre de negocios escéptico en explorador de las fronteras de la conciencia humana, y nunca volvió a ser el mismo. Sus experiencias no solo desafiaron la comprensión tradicional de la realidad, sino que arrojaron luz sobre la verdadera naturaleza de la existencia. Monroe documentó sus descubrimientos en libros que inspiraron a miles de personas de todo el mundo a preguntarse qué hay más allá de lo físico. La fundación del Instituto Monroe cimentó su legado, proporcionando herramientas para que otros exploraran sus propios viajes interiores. El impacto de Monroe ha trascendido el campo de la espiritualidad y se ha extendido a áreas de la ciencia, la psicología y la física cuántica. Su trabajo nos recuerda que la realidad es mucho más vasta de lo que percibimos. La invitación de Monroe es clara: trascender el miedo, abrazar lo desconocido y expandir la conciencia. Nos demostró que el despertar espiritual es posible. Solo necesitamos tener el valor de mirar más allá del velo de la realidad cotidiana. Las experiencias de Robert Monroe son un poderoso recordatorio de que la realidad que conocemos puede ser solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Sus descubrimientos no solo desafían las leyes de la física, sino que también nos invitan a cuestionar todo lo que creemos saber sobre la existencia. ¿Qué más se oculta más allá del velo de la realidad? Si te intriga,
y quieres seguir explorando estos misterios, suscríbete al canal, activa la campana y prepárate para sumergirte aún más en lo desconocido. Hasta el próximo vídeo. El viaje no ha hecho más que empezar.